muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Bueno, a todos, muchas gracias por la asistencia y muchas gracias sobre todo a Enrique Lasso de Repsol, Calero ahí tengo que dar las gracias y disculpas porque le he cambiado el nombre a la compañía. BBVA Next Technology, le llamamos BBVA Next Generation. Muchas gracias a los dos, se han prestado a ser los ponentes en el día de hoy. Empezaremos de todas formas con una introducción, como casi siempre, que hará Nicolás, el general, y luego después de las dos ponentes, pues tenemos un poquito de debate, hacemos un break y seguimos con la presentación. Así que nada, cuando queráis. Gracias, Joaquín. Buenos días a todos nuevamente. Para enmarcar un poco el evento de hoy, estamos siguiendo un recorrido de aprendizaje, el cual esta es una sesión preparatoria para el día 25, creo que es. Sí, la siguiente, ¿no? Y eso. En las oficinas, en las instalaciones de Repsol. Efectivamente. Entonces la idea es poner a hacer una especie de repesca de los conceptos que necesitamos para el próximo evento y empezar esta conversación de manera temprana. Hoy vamos a tratar en particular dos temas que están vinculados, aunque no son necesariamente obligatorios, pero creemos que tiene mucho sentido. La primera parte la vamos a dedicar a lo que llamamos analítica predictiva enfocada al cliente. Hay analítica predictiva y de todos los sabores. Nos vamos a quedar con aquellos que específicamente nos agreguen valor en la relación, en la gestión de clientes, ¿no? Entonces, para poner un poco en contexto, vamos a ver este vídeo. Es muy cortito, pero... Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen, but that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too, if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. Bien, no sé si lo habíais conocido, pero es un resumen de lo que Forrester... Grammar and spelling are important. Perdón. But if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message. Ahora sí. Demasiada tecnología junta. Forrester llama la era del cliente. El cliente ha cambiado dramáticamente y el desafío es las organizaciones que sean capaces de adaptarse a esta nueva forma de cliente, que es pues mucho más dinámico, es omnicanal, como estábamos conversando hoy a la mañana, requiere todo de manera inmediata,
básicamente ha desarrollado anticuerpos a todas las actividades e iniciativas que tradicionalmente de marketing funcionaban, es resistente a la publicidad, es muy difícil captar su atención, normalmente no son proclives a la fidelización, etc. De manera que o empezamos a ponernos las pilas en cómo acompañar este proceso y generar valor en ese recorrido, o poco a poco nos pasará como muchas industrias que están sufriendo, ¿no? Ese es el primer paso. Luego está el tema de cómo es la nueva dinámica de intercambio de valor, ¿no? En esta relación, este es un ejemplo de showrooming, web rooming, dónde está el consumidor en los canales y dónde está la fidelización en los canales, ¿no? Y al final, si no hay conveniencia, no vamos a tener negocio, ¿no? Ese es otro gran aprendizaje. La pregunta es cómo combinamos la oportunidad de la conveniencia con el valor a largo plazo. Y ese es un poco el desafío de este segundo capítulo que tenemos, que trabajamos, que combina analítica predictiva de cliente con segmentación basada en comportamiento de cliente, comportamiento observado. En la sesión anterior, para repescar el hilo, hablábamos de que tenemos unas organizaciones que vienen producto de la gestión de clientes anterior, que básicamente funcionaban, nuestra unidad de batalla era la campaña. Y lo que ha generado la multicanalidad y lo que ha generado la microsegmentación es que en vez de tener otro enfoque, lo que tenemos son una multiplicidad de campañas. Hemos pasado de N campañas a N a la M campañas y seguimos gestionando esto como si fuera el siglo pasado y nos está generando muchísimos dolores de cabeza. Tanto la tecnología como la analítica, producto de esto del proceso darwiniano, estamos en un momento óptimo, es decir, tenemos herramientas que son muy sofisticadas, A/B testing, test multivariable, filtrado colaborativo, la publicidad programática, todo lo que tiene que ver los modelos de propensión a la conversión, digamos que lo niquelamos, porque producto de justamente esto de tener, como decían el de Tipping Point, hemos pasado las 10.000 horas de práctica con esto, entonces lo hacemos bien. ¿Eso significa que gestionamos bien los clientes? Pues lo que queremos poner aquí desde el CAF sobre la mesa es que esto no es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces tenemos sí una inteligencia de campañas, normalmente encontraremos en todas las organizaciones. El desafío es cómo evolucionar de esa inteligencia de campañas a una gestión cognitiva de clientes, que no es exactamente lo mismo. Es decir, cómo vivir en este mundo de la conversión ya, a valor a mediano y largo plazo. Experiencias duraderas, relaciones con clientes, cómo se come estos dos mundos. Y lo que hemos trabajado en la sesión anterior y vamos a ir recapturando en la siguiente y en la siguiente, hola, buenos días, bienvenida, es que no podemos parar el mundo, primero, porque no es posible parar el mundo, y luego no es posible derribar el mundo y construirlo en el tiempo que nos van a dar, que son pues, menos de 24 horas, si las consiguiésemos. Por lo tanto, estamos hablando básicamente de un apaño en un modelo agile, ¿no? En un apaño en el cual podamos ir gradualmente resolviendo el problema sin interrumpir el tren, que por el tren va, ¿no? Es cómo podemos tener una gestión cognitiva de clientes que está basado en métricas que no tienen nada que ver, que son el Customer Lifetime Value y la experiencia de cliente, y competir contra una maquinaria perfectamente aceitada, cuyas métricas son la conversión y la optimización de esa conversión. Entonces, pues al final esta flecha y estos pulsadores que hemos desarrollado en el framework anterior, que hablábamos de cómo se puede implementar una gestión cognitiva en manera práctica y concreta, vamos a pasar ahora a cómo entrar en detalle en los modelos analíticos que disponemos. Por suerte, y vosotros lo conocéis mejor, la parte tecnológica y la parte, si se quiere, de algoritmia, que nos vale para una, nos vale para el otro. Al final, los modelos son modelos
y están relacionados a cómo enfocamos los problemas. Entonces, la analítica de cliente, evidentemente, necesitamos tener esos datos. Hoy, más que nunca, no hay excusas. Para los que hemos tenido un poco más de años, sabemos que era difícil conseguir los datos. Ahora es difícil asomarse a la superficie por el medio de los datos para poder tener lo que llamamos insights o una inteligencia cognitiva de cliente que pueda ser accionable, es decir, sobre lo que yo pueda tener algún tipo de influencia. Entonces, pues podemos aquí hablar de palabras desde cómo fue históricamente, desde reglas basadas en el conocimiento experto, que siguen estando ahí y siguen siendo muy valiosas, hasta el extremo de la analítica predictiva, prescriptiva y cognitiva, ¿no? Podemos diferenciar dónde está el umbral, y yo creo que es anecdótico en tanto y cuanto no tengamos un framework de trabajo en la organización. Es decir, la tecnología está, es verdad, pero la tecnología no quiere decir que tengamos una organización preparada y apta para utilizar esta tecnología. De todo, por poner una clarificación, no sé, que nos interesa, por lo menos desde el CAF, es tener un vocabulario común cuando hablamos de analítica predictiva, y no está relacionado ni con la algoritmia, ni con los modelos, ni con la matemática, ni con las cuestiones tecnológicas subyacentes. Está relacionado con los problemas de negocio que necesitamos resolver. Y esos problemas estratégicos se resuelven, se condensan en tres. Y luego hay un único problema táctico. Entonces, los modelos de riesgo de fuga, como ya sabéis, al final son modelos que se necesita la información de clientes, saber si evidentemente tenemos un histórico de clientes que hayan abandonado o no la compañía. Son modelos supervisados, son modelos normalmente de clasificación, y habrá de diferentes sabores y colores, pero al final lo que queremos saber es quiénes son los clientes que tienen mayor propensión ahora mismo a dejar la compañía, a no renovar una suscripción, a dejar de comprar, etc. Ese es el primer grupo de problemas que queremos resolver, ¿no? Y está enfocado a la estrategia de retención y engagement de clientes. Los modelos de recomendación trabajan en otro eje completamente diferente. Trabajan en el eje de generar valor, generar rentabilidad a mediano y largo plazo. Son modelos que requieren también de un conjunto grande de datos históricos de compra de clientes. Estos modelos son otro enfoque, son enfoques, modelos no supervisados que trabajan sobre asociaciones, y lo que intentan es generar una predicción. Pero esta predicción normalmente, y lamentablemente tenemos que decirlo por cuestiones estrictamente tácticas, se enfocan en esto, es decir, tengo un producto y a quién se lo encasqueto, digamos, y ahora tengo una máquina que me dice, pues mejora este que a este, vale, terminal. ¿Eso qué va a ser? Una conversión mejor o más óptima que si lo hiciera de manera aleatoria. El problema es que estos modelos, no es el problema, la virtud que tienen estos modelos es que son reversibles, y cuando son reversibles se puede usar de manera correcta. Cuando hablamos de clientes, no así de campañas, que no tiene por qué una cosa estar en contradicción con la otra. Estos modelos, dado a un cliente, me pueden predecir perfectamente cuál es el siguiente mejor producto o servicio, o que además cumple con el objetivo de tener el mayor score de aceptación posible. Evidentemente los modelos predictivos gestionan, como son una adivinanza al final, gestionan un error y gestionan una probabilidad. El tercer grupo de modelos que nos interesan son los modelos de afinidad. Y los modelos de afinidad históricamente se han usado, y esto cuesta mucho erradicarlo porque llevamos mucho tiempo con este paradigma. Son modelos que buscan características comunes, de vuelta son modelos no supervisados, sobre todo de conglomerados, y lo que intentan encontrar en un cliente es la probabilidad o cuál es la chance de que ese cliente, que normalmente va a ser un cliente potencial, pertenezca o no pertenezca a un determinado grupo con características similares. ¿Y por qué son estos tres modelos los que nos interesan estratégicamente? Porque los vamos a combinar con el cuarto modelo. El modelo quizás es el modelo que está en todas las organizaciones y el más común, que es el modelo de conversión, ¿no? Tenemos información de clientes, lo que llamamos un communication mix, que es una combinación de canal, oferta, incentivo, y de vuelta es un modelo de clasificación donde tenemos un indicador que permite la supervisión del algoritmo. Estos modelos de conversión de vuelta se pueden usar de dos maneras. La manera clásica es
quién, dado que tengo una campaña que es Black Friday, es por email y hay que hacerlo esta noche, sí o sí, dime quiénes son los que son potenciales a convertir con esta oferta, dado que voy a ofrecer un iPhone o lo que fuese. O sea, tengo el set todo definido, tengo definido el qué, el cómo y el cuándo, y necesito el quién. Cuando en realidad estos mismos modelos son reversibles también, como los que eran los modelos de recomendación, porque permiten decir, pues si tengo el quién, entonces cuál es la mejor combinación del qué y del canal, producto, oferta y descuento, etcétera, incentivo. Entonces, si deconstruimos una campaña, porque vivimos en un mundo de campañas, solo tenemos que hacer unos pequeños remiendos. El primero es pasar por una capa puramente estratégica, es decir, todos empezamos con un call to action en la cabeza, tenemos que vender en esta campaña de promocional. Pues ese no es el call to action correcto. El call to action es, tengo una base de clientes, ¿qué tengo que hacer con cada cliente? Tengo que retener, tengo que trabajar en engagement, tengo que trabajar en cross-sell, no tengo que hacer nada, dejar que se vaya. Eso lo resuelve bastante bien una segmentación muy básica, que es la de valor y riesgo. Y a partir de ahí, si ya entramos en el modelo típico de campaña, tengo un catálogo para ofrecer, tengo unas métricas, tengo unos procesos, tengo business intelligence, machine learning, reglas de negocio de los sabios de la compañía para elegir el target. El segmento no es el target, esa es la primera gran diferencia. Y luego, elegido ya el canal y la combinatoria de mensaje, en este caso creatividad, beneficio, pasamos por la personalización. Este es el tercer estadio que vamos a trabajar en el tercer episodio de este año. Cómo integrar la personalización para llegar al cliente. Entonces, al final, este es el proceso tradicional de campañas, el que solo estamos tuneándolo de alguna manera, ¿no? El efecto es que no estamos trabajando, el truco es que no solo hay que pivotar sobre una métrica que es la conversión, sino que tenemos que optimizar la conversión y el valor a largo plazo y la experiencia del cliente, o la satisfacción, si quisiéramos, en su mínima expresión, al mismo tiempo. Y ese es el truco y ese es el desafío de hoy, ¿no? Cómo discutirlo. Al final el mapa es a diferentes estrategias. Si yo quiero trabajar estrategias de desarrollo de clientes de bajo valor a alto valor, usaré los modelos tipo recomendación, elegiré el camino correcto a este grupo de clientes, qué producto ofrecerlo. Evidentemente, si tengo la capacidad tecnológica, utilizaré todo mi potencial de optimización de la última milla y llegaré con el mejor mix de comunicación. Pero el target y la oferta ya han pasado por 3 modelos sucesivos. Con lo cual, aquí estamos hablando de uso de tecnología aparenticada, en el sentido, y además en un orden muy concreto. Si alteramos ese orden, el resultado no va a ser exactamente el mismo. Cuando trabajamos en modelos de retención, lo primero que tenemos que saber es delimitar la línea del riesgo, es decir, dónde están los clientes que tienen riesgo, dónde están los clientes que tienen alto riesgo, y nos vamos a preocupar de los que tienen alto riesgo y alto valor, porque el otro no compensa. Entonces, estos modelos nos van a permitir luego entrar en un modelo de conversión, y luego eventualmente ya discutimos si los vamos a retener con un esquema de fidelización, con un esquema de puntos, con un esquema de beneficios, con un esquema de descuentos, un esquema promocional, etc. Esto es ya los aspectos tácticos. Y por último, y normalmente en el CAF siempre trabajamos a contracorriente, es decir, cuando hablamos de leads, pues hablamos de leads cuando sepamos quiénes son nuestros clientes. Porque pagar por leads que van a terminar en cualquier cuadrante, pues es tirar el dinero. Entonces, primero mejor sepamos cuál es el cuadrante, cuál es el perfil del cuadrante de alto valor y bajo riesgo, definamos cuáles son las características que nos interesan y vayamos a buscar esas características en el mundo de la captación. Evidentemente luego haciendo eficiente lo más posible la combinación de comunicación. Y esto resume lo que es la gestión cognitiva de clientes en un mundo de campañas, digamos, por ponerlo de manera sintética. Esto para que no se quede en el plano puramente teórico. Tenemos hoy la suerte de que 2 compañías van a compartir con nosotros sus experiencias, buenas y malas, porque de esto va el CAF, de aprender juntos. Y empezamos con Enrique Lasso, que es gerente de Data Science de Repsol. Echarme una mano, por favor. ¿Quiénes de vosotros conocéis a este señor? Yo tengo una pista y tú debes de saberlo. ¿Quiénes conocéis a este señor que está en la foto? Nadie. Tú sí, ¿no?
Tú sí, porque vio la presentación ayer y le di una pista. Este señor es Rudyard Kipling, ¿no? Y Rudyard Kipling, en un libro que escribió que se llama La cría de elefante, decía que sus grandes sirvientes habían sido el qué, el cómo, el quién, las preguntas, ¿no? Las preguntas son las que nos guían a la hora de acercarnos al mundo y ver el mundo que nos rodea, ¿no? Cuando tú entras en una habitación oscura y tienes una linterna, con esa linterna, que es la pregunta, iluminas una zona determinada. Según cómo trabajes la pregunta, vas a enfocar una zona y vas a tener un conocimiento de la realidad o vas a tener otro conocimiento de la realidad. Y ahora, ¿quiénes de vosotros conocen a este que está aquí? Levantar la mano. Mi conclusión después de este breve experimento es que Enrique Lasso es muchísimo más popular que Rudyard Kipling. Y no os pasa esto a veces cuando trabajáis con datos, que uno se pone a buscar algo y va y lo encuentra. Y yo siempre, que tengo mucha suerte y lo suelo encontrar casi siempre, digo, ¿no será que estoy haciendo un test parecido a este, ¿no? Quiero ser más popular que Rudyard Kipling y hago un experimento que justo da que yo soy mucho más conocido que Rudyard Kipling. Las preguntas. Y cuestionarse siempre si de alguna forma estoy interviniendo en el resultado y estoy haciendo una pregunta equivocada que me va a meter un sesgo. ¿Cuántos de los que estáis aquí creéis en el destino? Bien. ¿Y cuántos en la propensión? Eso es más científico, ¿no? Uno habla de destino y le suena a esoterismo y tal, y a bruja que te pone velas negras y esta, pero cuando habla de propensión, esto suena a score y suena a estadística. Bueno, hoy, hace 55 años, en Valdeajos, provincia de Burgos, salieron 6.000 litros de petróleo. Y allí fue el arzobispo del momento y el gobernador civil, y Fraga Iribarne, que era el ministro de la desinformación y el turismo, dijo que íbamos a convertirnos en la segunda Texas. Se hizo un proyecto que podía ser como el Tajo Segura, que iba a llevar de ese petróleo que íbamos a sacar a Bilbao para venderlo y exportarlo al mundo. La realidad es que el petróleo que salió de allí era un petróleo bastante malo, con muchísimo arsénico, y Chevron dijo que aquello no valía para casi nada. De hecho, todavía sigue produciendo, yo creo, y parte de ese petróleo se utiliza porque solo se puede utilizar para hacer vidrio, ¿no? Para quemar puro y duro. Tú metes eso en una torre de destilado y te la cargas, ¿no? Por cómo es el petróleo. Bueno, pues este día nací yo. Dos grandes eventos. El 6 del 6 del 64, por eso me acuerdo que hace 55 años, no es casualidad. Como nací ese día, pues por eso trabajo en Repsol. Y como mi apellido Lasso, que para los iniciados sabéis que es un sistema de selección y parametrización de variables, pues estaba destinado a esto de los datos y en Repsol, ¿no? Esto es Repsol. Repsol gana 2.300 billones de euros, tiene del orden de 25.000 empleados en 35 países y refinamos en Europa de los que lo hacemos de manera más eficiente. Y somos un negocio integrado. Eso quiere decir que pasamos desde hacer al agujero hasta venderlo. Y eso nos da resiliencia, ¿no? Es muy importante porque cuando el crudo va apretado, lo ganamos por el marketing, y cuando el marketing va apretado, lo ganamos por el crudo. Y nos va bien, ¿no? Fijaros en toda esa cadena de valor, la cantidad de oportunidades que tenemos de hacer digitalización y hacer analítica predictiva, en todo, desde trabajar a base de IoT en cuándo debemos de cambiar una perforación o un elemento de la perforación va a fallar, hasta todo lo que tiene que ver con la predictiva en el marketing. Así que, como habéis visto, una empresa integrada, nosotros estamos trabajando en Downstream, y Downstream son 7 negocios: refino, trading, chemicals, mobility, LPG, lubricantes y energías de bajas emisiones. Nos hemos metido, y es uno de nuestros propósitos, el estar en las bajas emisiones. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Pues queremos estar en el orden de los 4,5 gigabytes y llegar a los 2,5 millones de clientes. Las grandes están en 10 millones. Pero estamos haciendo una transición energética, ¿no? Tenemos 6 refinerías, digamos, estos son un poco nuestros grandes números, 4.900 estaciones. Si pensamos en España,
En España tenemos 3.500. En un mercado de 11.000 estaciones, nosotros tenemos 3.500 y gestionamos directamente cerca de 1.000. Eso nos ayuda a vertebrar el mercado. Lo que nosotros hacemos impacta. Tener gestión directa con personal tuyo marca el ritmo y eso te da una responsabilidad porque lo que tú hagas va a influir en cómo evoluciona el mercado. Cuando hablamos de que tenemos 8,5 millones de clientes, son muchos, pero no los conocemos a todos. Y hay un término, esto de los clientes son como los amigos en Facebook, ¿no? Son clientes de verdad. Si yo fuera el director general de la empresa, preguntaría, lo primero por las mañanas, ¿cuántos nuevos clientes tenemos hoy? Tenemos 1 millón más, dice, llámales y diles qué tal están. Y cuando le dices, llámales y pregúntales, bueno, es que a lo mejor no tengo 1 millón, realmente tengo bastante menos. Para eso tenemos los programas de fidelización. Y estamos sacando dentro de nuestros programas de fidelización una nueva herramienta, que es Wilet, y nos ha ido bastante bien. O sea, tenemos cerca de 350.000 clientes activos y se le han descargado 1.100.000 clientes. Estamos en el camino. Estamos en un mercado que no está tranquilo. Hay un montón de tecnologías disruptivas, desde coches híbridos, el petróleo parece que no está de moda, la forma de moverse es a base de Uber, el coche autónomo está ahí, el coche conectado que te va a decir qué le pasa, cómo le pasa, dónde tienes que ir a repostar, es una oportunidad, yo quiero decir más oportunidad que amenaza, y después el tráfico al final se autogestiona, habrá infraestructuras o los coches se autogestionarán para que se muevan adecuadamente, ¿no? Dentro de todo esto yo visualizo al coche autónomo como algo próximo y la gran revolución. Fijaros que todas las infraestructuras que tenemos, cuando el coche sea autónomo, nos invitarán a pensar si de verdad quiero que el coche sea mío. Si ahora voy con 4 personas, pico en la app y me viene un coche para 4 personas, o si me voy de viaje, pico en la app y me viene un coche con más maletero, y además me bajo y el coche se va. ¿Y se va dónde? Se va a repostar. ¿Dónde? Donde le convenga al coche. Eso va a cambiar nuestra relación con el mercado. Además, todas las infraestructuras, fijaros, como será una conducción tan eficiente, no habrá casi atascos, nos sobrarán calles. Y como el coche se aparcará solo, pues al final buscará el hueco y estará informado. Eso va a cambiar la forma de la propiedad y la forma en la que los clientes se relacionan con la movilidad. En el retail, pues es que no está quieto. Nosotros cuando hablamos de estaciones de servicio es un negocio también en parte de real estate y es un negocio en el que las tiendas tienen un peso muy importante. Y fijaros todo lo que tenemos ahí, es que es una gran revolución. Cuando entras en una tienda y tienes esto que llamamos las endless aisles, que puedes comprar de manera virtual, que tienes, pagas y vas a recogerlo, o sea, ha cambiado todo, es que esto hace 5 años no estaba. Y en este mundo nos tenemos que mover, ¿no? ¿Cómo nos hemos equipado? Pues esto era una revolución que requería no solo tecnología, sino que requería organización. Y aquí está nuestra organización, las iniciativas digitales. Para que una iniciativa sea digital, debe de cumplir estos 4 aspectos. Debe de ser y mover lo que es el core del negocio. Debe usar metodologías y formas de trabajo que tienen que ver con todo lo que se relaciona con Agile. Debe de tener toda esa orientación al cliente que parte desde el Design Thinking. Debe de utilizar tecnologías disruptivas. Y finalmente tiene que hacer caja, ¿no? Esta es nuestra primera entrada y aproximación a cómo vamos a vivir en ese mundo tan disruptivo, tan cambiante. ¿Y cómo procesamos? Pues nosotros procesamos con esos 5 pasos. Una primera parte en la que, como os decía, las preguntas son muy importantes, donde está la creatividad. Una segunda parte donde se conceptualiza y enseguida entregar valor a través de un MVP. Hasta que tú no eres capaz de entregar algo que tu cliente empiece a usar, todos son conjeturas y todos son hipótesis. Y lo importante aquí es ser capaz de promover un pensamiento científico en el que seas capaz de preparar experimentos y sacar conclusiones.
escalar y llegar a un modelo de madurez. ¿Cuáles son? En esto, al final, tienes que ponerle número y comprometerte con el mercado. Nosotros nos hemos comprometido con nuestros accionistas. Ahora realmente tenemos 160 proyectos que cumplen esto, en una compañía tan integrada. Y yo cuando preparaba la presentación decía, pues no son tantos. Ya, pero es que esto es un filtro súper duro. O sea, al final decir, no, yo es que creo que primero lo que voy a meter en estos 130 experimentos tiene que cambiar el status quo. Y además de cambiar el status quo, tiene que generar caja. No hay tantos. Estamos en 130. Personas involucradas, más de 1000 personas. Y le hemos puesto números. 1 billón, 1.000 millones de euros para el 2022. Y esto se lo hemos comunicado al accionista. O sea, a 300 millones de euros por año. Pam, pam, pam. Esto es un compromiso. Los compromisos que no tienen números detrás y que no se miden, y esto además tiene un sistema de seguimiento, de comités, y 2 veces al año arriba a verlo con Josu Jon y Antonio Brufao. Y va. Lo curioso es que va, o sea, hemos puesto músculo, hemos cambiado la forma de trabajar, hemos metido 500 personas que vienen de fuera para meter, y además tenemos partners que nos ayudan a afrontar este nuevo reto. ¿Cómo lo hacemos? La estructura pivota en todos estos hubs, que tocan un poco lo que vemos entre la metodología y la disrupción para conectar con nuestro negocio tradicional. Es una revolución. Es que cuando yo que llevo 20 años en Repsol, pienso en el Repsol en el que entré y veo todo esto y digo, es que no me conozco, ¿no? No me conozco. Una nueva forma de trabajar, con un espíritu diferente, una visión más científica de cómo afrontar los problemas y una estructura de gente que sabe mucho de esto y nos ayuda en esta transición. ¿Cuáles son las palancas? Pues las palancas al final tampoco hay tantas, ¿no? Segmentar, ejecutar campañas y mejorar el conocimiento de los clientes. Para segmentar, ¿qué pretendes? Pues tienes tipos de incentivos y tipos de clientes. Y después lo que tienes que hacer es mezclarlos adecuadamente. Una vez que te pones a ejecutar, ¿qué buscas? Pues buscas optimizar, que los incentivos sean movilizadores sobre el segmento al que le estás aplicando. Y te vas a dar cuenta que si esto lo estás haciendo, este viaje no lo vas a hacer solo. O sea, nosotros estamos en el mercado con franquiciados, con abanderados, y si esto funciona, les vamos a pedir una ayuda económica para que participen. Y además, lo bueno es que la gente de fuera se casa contigo si tú le das algo. Si esto funciona, te acompañan. Y si no funciona, te dicen, mira, este programita que has montado me sale caro para lo que recibo. Y funciona. Funciona y se han apuntado. Y después, el conocimiento del cliente. Fundamental. Como decíamos, al final, yo lo que quiero es pensar en el cliente no de hoy. No quiero pensar en ese amigo de Facebook. Quiero pensar en un cliente que tiene una vida conmigo, ¿no? Si pensamos en el journey del cliente, lo decían antes, muy sencillo. ¿Qué tipos de clientes tienen? Los que se han ido, los que están a punto de irse y los que están. ¿Y qué quieres hacer con ellos? Con el que se ha ido, que vuelva. ¿Puedes hacer alguna campaña medida para ver qué le funciona con esto? Con los que sabes que se van a ir por sus características, pues hombre, demostrarles que tienes interés por que se queden. Y después, con los que están contigo, incrementar su valor, ¿no? Al final nosotros tenemos capacidad en los incentivos de dar temas económicos, temas como son los lavados, temas como son promociones asociadas a la tienda, y para hacer todo esto, digamos que no te valen los sistemas tradicionales, tienes que apalancarte en un montón de software especializado. Esto es cíclico, ¿no? Además, cada mes y medio, taca, otra nueva. Un bloque, una selección, una identificación de perfiles, una identificación de incentivos, un bloque, y vuelta a empezar. ¿Qué utilizamos para esa identificación? Pues del orden de 300 variables. Cuando dices 300, dices, no será mucho, pero si es que hacer variables es muy sencillo. Y cuando dices, es que solo tengo 100, haz el logaritmo, que te va a venir bien para hacerlo al final una gaussiana y que las cosas funcionen. O sea, cuando dices 300 no son tantas, son pocos las variables
para lo que se puede montar. ¿Cuáles son esos indicadores de comportamiento? ¿Cuál es la tienda habitual, frecuencia, recencia? ¿Es un commuter? ¿Es una persona más de fin de semana? ¿Es algo estacional? ¿Cuál es el mix de productos que utiliza? O sea, al final son en nuestro mercado el lenguaje que veníamos utilizando de siempre, puesto en números y metido dentro de la base de datos. Cuando empezamos en esto, lo primero que hicimos, ¿qué fue? Pues lo más sencillo. Nosotros sacamos información del comportamiento del cliente por el terminal punto de venta. Asociado a que a esa... Nosotros, yo decía que en este momento no teníamos clientes, teníamos tarjetavientes, ¿no? Y entonces cada tarjeta tiene su comportamiento. Con esa estructura lineal de datos, ¿qué es lo primero que puedes hacer? En algún máster que doy por ahí, lo primero que le digo, cuando no tengas nada, hazte un RFM, ¿no? Recencia, frecuencia y monetización. Y eso te da 3 parámetros. ¿Que lo quieres a largo? 12 meses. ¿Que lo quieres a corto? A 1 mes. ¿Que lo quieres en medio? A 6 meses. ¿Que lo quieres a media tinta? 3 meses. Y haces una estructura RFM con todos estos datos. Recencia, frecuencia y monetización a 12 meses, a 6 meses, a 3 meses, a 1 mes. Lo primero que te encuentras, ¿qué es? Que la frecuencia y la monetización es que van de la mano. Y entonces, cuando vas a intentar segmentar por ese comportamiento, eso no segmenta, porque al final tú tienes 2 variables. Alguien que viene mucho, con una compra media normal, pues genera mucha caja. Con lo cual, cuando clusterizas, dices, esto no rompe. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando utilizamos esos conceptos que están relacionados con el usual store, con la tienda habitual? ¡Pam! Ahí rompe. Y en ese tercer eje eres capaz de empezar a sacar clúster. ¿Cuándo te paras a hacer clúster? ¿Cómo empiezas? Pues haces 2, a ver cómo parte, y les pones nombre. Haces 3 y les pones nombre. Clientes antiguos de alto valor. Y llega un momento que cuando ya vas por el 7 o por el 8, dices, ¿cómo le llamo esto? ¿No? Yo soy muy de utilizar la lógica, porque luego esto hay que contarlo. O sea, cuando tú vas a tirar de esto y a contarlo hacia arriba, la dirección ejecutiva, tienes que utilizar un lenguaje de negocio que sea comprensible para ganar confianza. Y la confianza en el tema digital y en todo lo que tiene que ver con el Machine Learning, que tiene muchísima matemática detrás, la confianza se gana. Se gana buscando un mundo intermedio en el que desde la complejidad de los números al negocio tradicional buscas este puente que te da un lenguaje común. Y ese lenguaje común viene de segmentaciones entendibles. Que puedas expresar, este cliente es cliente que tiene alto valor y lleva con nosotros toda la vida. Pues lo visualizas. Y visualizar es una de las primeras cosas que haces en Design Thinking. Cuando tú quieres hacer algo para un cliente, piensa y dale un nombre. Y ponle una foto. Y a partir de ahí las cosas empiezan a fluir. Importante a la hora de trabajar el visualizar esos clientes que están en cada uno de los clústeres que has preparado. Hemos pasado de las reglas de negocio a utilizar cada vez más reglas de Machine Learning. Mi experiencia es que las reglas de negocio van bien. ¿Y cómo se gana confianza en las técnicas de Machine Learning? Pues ¿por dónde empiezas? Reglas de negocio. Y ahora pon a competir al Machine Learning. ¿Qué es lo primero que vimos? Que el Machine Learning es mucho mejor a la hora de hacer recall, o sea, para encontrar ese objetivo que quieres. Si de 1000 clientes tú tienes clientes de verdad objetivo para lo que quieres hacer 100, una regla de Machine Learning trabaja mejor en el recall, encontrar a 90, aunque se equivoque en precisión. A lo mejor te dice, miren estos 300, que 100 van a ser buenos. Y a lo mejor te dejas de los buenos 2 o 3 fuera, pero tienes esos 300. Si el negocio te permite que la rentabilidad del equivocarte es buena, entonces el Machine Learning te está ayudando, ¿vale? Todo esto, fijaros, cuando nos sentamos para contarlo con la dirección ejecutiva, contarle lo que es una matriz de confusión, pues es un reto.
Y lo que me sorprendió cuando lo hicimos es que hacían preguntas que tenían mucha lógica y además entendieron el valor de que es importante ser capaz de encontrar entre ese montón de clientes tus clientes objetivo, aunque te equivoques un poco más, porque eso hacía que el proyecto fuera rentable. ¿Qué hacemos? Hay que tener siempre claro que detrás de esto están los economics. Tú puedes movilizar a tu cliente, pero tienes que saber cómo de rentable es ese cliente, a ver si le estás dando incentivos de forma que un cliente rentable le acabas convirtiendo en no rentable. Entonces, la frase es buscar incentivos movilizadores que generen mayor valor en lo que tienes actualmente, ¿no? Y una vez que tienes esos conceptos claros, desarrollas un MVP. Y aquí la metodología es la metodología CRISDM de toda la vida. Construye una base de datos, filtra todo lo que sean los outliers, construye el modelo, entrénalo y después testa ese modelo. ¿Os suena DeepL? Frente el traductor de Google va muy bien y hay una pequeña empresita que se llama Hay una pequeña empresita que se llama DeepL que hace unas traducciones mucho mejores que las de Google. Y leyendo por ahí me preguntaba, ¿cómo una pequeña empresa puede competir contra el gran gigante? Pues muy fácil. DeepL entrena su traductor con textos de la Eurocámara y de... Entonces son textos súper bien traducidos. Cuando tú eres capaz de entrenar con el target adecuado a tus modelos, los modelos van de fábula. Como le metas a entrenar ruido y suciedad, el modelo te va a sacar ese mismo ruido y suciedad. Trabajar con qué entrenas es algo que lleva tiempo y que lleva pruebas y que en algunas ocasiones es la piedra de toque para que luego el modelo funcione de verdad. Y a eso le dedicamos tiempo. Y después, esto que veis ahora, que ponía que funcionamos en par de reglas de negocio y de Machine Learning, ya lo hemos dejado. O sea, ahora trabajamos todo con Machine Learning, hemos demostrado a la compañía que funciona mejor y apoyándonos en ello, todo lo que tiene que ver con las Next Best Action que programamos cada mes y medio está apoyado en inteligencia artificial. ¿Cómo medimos? No hemos llegado al A/B testing. Yo creo que eso requiere una madurez que todavía no tenemos. Madurez en muchos sentidos, porque cuando yo digo, tengo un grupo de control y he subido un 10%, eso se entiende muy bien. Cuando digo, he hecho este experimento y este ha salido mejor, es más difícil de comunicar. Y yo creo que en este esfuerzo por ganar confianza a la hora de demostrar que los resultados son de verdad y que los resultados son entendibles, el trabajar con grupos de control nos ayuda muchísimo. ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? Pues omnicanalidad, Customer Intelligence and Big Data, sistemas de movilidad y nuevos modelos de negocio. ¿Habéis visto Webull? Pues nos estamos metiendo en cosas nuevas. Webull es nuestro sistema de coche compartido y es una experiencia. Y estamos ahí para aprender. Tenemos del orden de 500 vehículos en Madrid y es un negocio nuevo. Hay que entrar en negocios nuevos que vienen facilitado como una oportunidad por todo lo que está rodeando a nuestro mercado. Si me ayudas a no marcharme en un mensaje de publicidad, invitándoos a que seáis clientes de Wilet, porque es una herramienta en la que hemos puesto mucho interés y nos está dando muchas alegrías. ¿Aún no conoces Wilet? Wilet es la app de pago móvil que sirve para pagar en todo tipo de establecimientos, de forma rápida y segura, y que te permite ahorrar con cada compra. Paga y ahorra con Wilet. Porque al pagar con Wilet podrás acumular dinero en tu cuenta para gastarlo como y cuando quieras sin cualquier comercio asociado. Con Wilet podrás repostar carburante y pagar tus compras en más de 3.600 estaciones de servicio Repsol y pagar directamente con el móvil en todos los establecimientos de la red Wilet, sin necesidad de llevar tarjetas ni efectivo. Así de fácil, pensado para todos, independientemente de tu banco o de tu teléfono móvil. Guarda tus tarjetas de pago.
tus tarjetas de punto Repsol, tus tickets de compra y tus cupones en un mismo lugar. Localiza tus estaciones de servicio y comercios más cercanos. Podrás repostar y pagar desde el surtidor en las estaciones de servicio Repsol seleccionadas y pagar directamente con el móvil desde la mesa de tu restaurante favorito. Accede a ofertas y promociones personalizadas y gana wireless en función de tu consumo para subir de nivel. Consigue un mayor ahorro y mejores ofertas con cada nivel. Comparte Wallet con tus amigos y obtendréis un cupón especial cada uno. Todo esto y mucho más con Wallet. Fijaros qué importante es para nosotros esto, porque cuando empezamos decíamos, qué bueno, tengo muchos datos. Yo tengo 12 años de datos recogidos de lo que ha ido pasando por el terminal punto de venta. Ahora ya sabes qué tarjeta viente es al que le tienes que mandar un incentivo. ¿Y cómo se lo mandas? ¿Cuál es el canal? Este es un canal de inmediatez que te permite ese hacer y ver cómo funciona el cliente. ¿Qué pasa cuando lo mando por mail? ¿Qué pasa cuando lo saco por el ticket? Pues es que es nuestro canal, es aprovechar una oportunidad, ¿no? Una de las cuestiones que te planteas cuando estás en este mundo del Machine Learning es la ética de lo que estás haciendo, ¿no? Y en la ética es muy importante pensar en que debes de evitar poner sesgos que vayan en contra de la diversidad, ¿no? Errores en el mundo del Machine Learning ha habido muchos. ¿Cómo se llamaba esta? Compass, me parece que era un algoritmo de Machine Learning que utilizaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y resulta que lo que veía era qué propensión tenía esa persona de volver a delinquir. Claro, y salía que todos los que eran habitantes del Bronx, pues, y eso llevaban el doble de pena. Pues, hombre, Facebook se pone a hacer recruiting con Machine Learning y lo alimenta con sus 5 años de pasado. Y de repente los resultados ves y de solo entran hombres, y dices, pero chico, ¿con qué está realimentando, no? Los elementos de reconocimiento facial le ponen los asiáticos y dice, están todos dormidos. Y dices, pero tenemos una responsabilidad en algo que va a transformar el mundo y no se debe perder de vista que siendo la información poder, hace falta gestionarla de una manera adecuada. Entonces, yo creo que la siguiente fase en la que estamos todos es reflexionar en hacer de la manera más ética posible todo este trabajo y utilizar adecuadamente esta gran palanca que es la inteligencia artificial. No os entretengo más. Muchas gracias por vuestra atención.